Conversatorio con la participación del magíster Martín Hernando Romero Pacheco. Él es historiador, docente en estudios de ciencias sociales en la Universidad San Antonio de Abad Cusco, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Andina y Universidad Nacional Antonio Abad de Cusco. Premio Regional de Ensayo, Ministerio de Cultura, Premio María Reich a la Producción Cultural, Fundación María Reich, Gerente de Cultura de la Municipalidad de Cusco, Jefe del Programa de Inserción Laboral Juvenil, Ministerio de Trabajo, investigador y formador docente universitario en capacitador de docentes en servicio del Ministerio de Educación, gestor, promotor, consultor y divulgador cultural, científico y de ciudadanía, autor y editor de publicaciones científicas, relacionista comunitario. Bienvenido, magíster Martín Hernando Romero. Adelante usted, por favor. Adelante, magíster Martín Hernando. Muy buenas noches. ¿Ya me escuchan ahora? Sí, se le escucha con claridad. Adelante, por favor. Ya. Muy buenas noches. Para mí un honor participar en este evento que está organizando el Colegio de Historiadores. Una figura tan central en el debate del Perú, en conocer el Perú. Y yo me voy a quedar con una idea para desarrollarla en esta noche, de entre tantas que se puede hablar de Heraclio Bonilla, sobre esta idea de por qué el Perú no entra a ser un Estado republicano, una república, por qué no logramos una economía de mercado, porque él se desempeña en el papel de la economía de mercado, siglo XIX fundamentalmente, pero también él es antropólogo, él tiene ensayos y perspectivas sobre las comunidades campesinas y junto con Kotler comparte esta visión de la herencia colonial. Entonces me voy a centrar en este aspecto de Heraclio Bonilla, una manera de entender el Perú actual desde el siglo XIX. Entonces, los historiadores clásicos, nuestros clásicos historiadores, quizás los mejores, han abordado la historia no solo para la historia y el pasado, sino que ellos han querido ver desde la causa más profunda histórica hacia atrás, el problema más profundo, el problema más estructural y estratégico, y abordarlo para traerlo al presente y volver al futuro. Ese es uno de los más grandes logros de los historiadores clásicos y yo creo que de todos los historiadores, aunque ahora nos estamos olvidando y estamos haciendo solamente acontecimiento por acontecimiento. Entonces la historia no es pues pasado, es presente, porque está ligado a problemas permanentes. En historia la categoría permanencia es fundamental. Disculpen, estoy con un poco de resfrío. Y esta categoría es la que envuelve el trabajo de Heraclio Bonilla, una pregunta permanente: ¿por qué no somos república? Porras, Basadre y todos ellos se han hecho la misma pregunta. ¿Cuál es el problema que tiene el Perú en momentos de crisis? ¿No es cierto? Es cuando se escribe más la historia, la guerra con Chile, un momento en el que el Perú parece desaparecer, pero tienen que preguntarse qué ha ocurrido con un país tan grande como nuestro, ¿no? Con tanta gloria y al borde del colapso. Entonces la historia no es pues solamente un recordaris, una nostalgia, como decía la magíster que presentaba, sino es mucho más que eso. Y me voy a agarrar de algunas de las obras de Heraclio Bonilla, que el IEP compartía bastante con Julio Kotler, y esto de la herencia colonial, este gran debate de la independencia del Perú, ¿no?
que viene ligado justamente a esto que es mi charla, la no creación de una economía de mercado. Y lo que estamos pasando ahora justamente, ¿no? Presidentes que vienen y van rápidamente, inestabilidad institucional, falta de contrapeso de poderes, economías criminales, mercantilismo, ¿no? Que está ligado este factor económico a lo social y a lo político. Entonces, cuando él lanza esta obra tremendamente retadora de la independencia en el Perú el año 72 para el sesquicentenario, y más tarde, el 85, le va a contestar Scarlett O'Phelan, y va a ser la ocasión en la que Scarlett O'Phelan ella misma va a reconocer las tesis de Bonilla, de Karen Spalding y todos ellos, Chaunú y todos los que escribieron este libro, ¿no? Y lo que es más interesante, el tiempo le va a dar la razón a Heraclio Bonilla cuando demuestra que esta no ha sido ni independencia, ni la forja de una nuevo Estado, ni república. Entonces, queda su debate en el aire, pero también confirmado por los nuevos estudios. Entonces, en la misma refutación que le hace Scarlett O'Phelan, pues ella reconoce que no se cambiaron las estructuras propiamente dichas, sino que solamente se reemplazaron a las autoridades. Entonces, a confesión de partes, relevo de pruebas. En el libro del 72, La independencia en el Perú, y luego matizado por otros libros, Las palabras y los hechos, y otros textos que han complementado ello, pero esa compilación importante del libro amarillito, Bonilla plantea que dentro del Perú no ha habido una lucha realmente estructurada, no ha habido una lucha estructurada, que no ha habido una condición, ¿no es cierto?, de realmente lucha por la independencia, sino que ha sido un problema de grupos feudales, señoriales, que entre ellos comenzaron a tener problemas, pero sobre todo una reacción a las reformas borbónicas que más tarde, en su libro Un siglo de rebeliones anticoloniales, antifiscales, después va a matizarlo, O'Phelan va a reconocer, no como una obra de real independencia. Entonces, el mismo hecho que ahora, por ejemplo, se estudia por qué Cusco sostuvo al virrey La Serna hasta 1825, en los trabajos de Óscar Cáceres, nos demuestran que no había pues tal independencia, que había una especie de acomodo, de que no había un proyecto, ¿no? Lo más indicado es hablar de que no había un proyecto republicano, no había un proyecto burgués, no había un proyecto de una revolución social, sino solamente lo que llamaban los historiadores en los 90 una reacción espasmódica frente a el aumento de tributos, el corte de algunas autoridades, ¿no es cierto? Todo lo que más tarde se va a conocer como reformas borbónicas. Entonces, no puede ser anticolonial porque no es antimonárquica. Son rebeliones que se dan contra tales autoridades, la alcabala, contra el reparto, contra el cambio de los corregidores, contra el almofarigazgo, el pontaje, pero no hay una propuesta de cambio, porque los gran colombianos que van a quedarse con la independencia, y esto lo sustenta muy bien Bonilla, y que más bien ve que el asunto es un asunto de luchas extranjeras de grandes potencias por colocar a América del Sur, todos los Andes, a su mercado, ¿no es cierto? Entonces, la historiografía actual y los estudios van dando la razón en este debate que costó incluso la deportación de muchos de ellos, porque iba contra una ideología,
la ideología de la independencia, pero ¿por qué no hablamos de la república? ¿Por qué no hablábamos de la revolución social? Entonces ya Bonilla nos da una pista de cómo no entender este tema fundamental, pero cómo a partir de él entender las crisis actuales, porque él se va a ocupar en muchos libros de la segunda mitad del siglo XX, las crisis de los 70, va a hablar sobre el APRA, pero también sobre comunidades campesinas y la permanencia de un de señoríos. Y es que ya Donato Amado hace poco nos ha regalado un trabajo muy fundamental que se llama El alférez real y la mascapaicha, donde demuestra cómo hubo un sistema de convivencia monárquico feudal. O sea que es imposible, ¿no es cierto?, ver que aquí se haya formado una burguesía o una república con tiempo, porque eso requiere tiempo. Si nosotros vemos el proceso de la formación republicana, ilustrada, las grandes revoluciones de Europa, vamos a ver que ellas han formado mucho más antes de las ligas hanseáticas del siglo IX. Han peleado contra los burgos, pero aquí no hemos tenido eso. Aquí hemos tenido una permanente rearcaización de los regímenes señoriales, de castas, ¿no? Entonces, eso pesa fuertemente en el análisis de Bonilla y actualmente va a ser visto como la marca que explica por qué el Cusco recién en 1825 pasa de apoyar a los realistas con la Serna en Yucay a un régimen pues que se parece republicano y que lo van a llamar más tarde república aristocrática. Aristocrática en los hechos, república en el nombre. Entonces, estos nortes señoriales, feudales, van a estar presentes fundamentalmente desde el pacto de 1570 con el virrey Toledo. Hay una continuidad monárquica y ese es el fundamento que muy temprano lo va a descubrir Heraclio Bonilla para demostrar que esta es una independencia más lograda que más concedida que lograda, una independencia que corresponde más a los barcos de registro, a la caída y a las guerras que tiene España y al influjo que tiene Inglaterra, que una propuesta social o de república. Y eso también está demostrado con muchos acontecimientos fundamentales, sustanciales. Por ejemplo, cómo es que España va a apuntalar esta convivencia con la sociedad andina a partir del reparto de tierras. El reparto la composición de tierras es un elemento no solamente de defensa del indígena a partir de las leyes de Burgos o toda la doctrina de Bartolomé de las Casas, Antonio Mendoza o Francisco de Vitoria, sino que va a ser en el fondo un apuntalamiento de las bases coloniales permanentes que Bonilla va a argumentar para decir cómo es que no se desarrolla aquí una burguesía. Y tiene que ver con una serie de pactos, y aquí el debate de Bonilla sobre esta ideologización de decir que somos mestizos, ¿no es cierto? Acá hay un debate ya antropológico, ya entra el Bonilla antropólogo, ¿no es cierto? Porque él tiene estudios de antropología, ¿no?, en la Universidad de París, ¿no? Doctor en historia y también en la San Marcos, ¿no?, en antropología. Entonces, él va a ver aquí con claridad cómo es que los Andes todavía son un dechado de muchas civilizaciones, de que no hay una unidad, ¿no? Y esto se va comprobando cada vez más con estudios sobre la conquista, las colaboraciones que hay, los cañaris y los huancas, ¿no? Y luego también los estudios de Tristan Platt sobre cómo se pagan los tributos. Entonces,
Bonilla está siendo ratificado en su postura a tal punto que la misma Scarlett O'Fallon va a tener que más tarde, como repito, reconocer que estas no son rebeliones totalmente anticoloniales, sino solamente contra las reformas borbónicas. Entonces aquí vuelvo ya a esta gran cuestión. ¿Por qué no hablamos de res pública, de contrapeso de poderes, de institucionalidad, que ahora es un problema grave? Fíjense que acabamos de vacar otro presidente, tenemos un supercongreso, que cualquier rato puede otro presidente ser vacado. ¿Por qué no tenemos este debate? ¿Qué ocurrió? Y esto que denuncia Heraclio sobre la ideologización de la independencia y de la concepción del siglo XIX, donde se saquearon, donde los neogranadinos, en vez de hacer la revolución republicana, más bien se reparten las riquezas, ¿no? Está vigente. Y está vigente porque ahora los estudios nos demuestran que no hay pues tal homogeneización, no fue el bando de los realistas contra el bando de los patriotas, no, aquí fueron diferentes tipos de intereses, diferentes tipos de juegos que se dieron en esta gesta. Fue un juego de intereses internacionales, estuvo aquí Inglaterra bien metida, desde Cochrane y muchos de los que participaron en las masacres y invasiones a China. Más tarde en la guerra con Chile vamos a ver eso. Entonces, se confirma pues que esto es más que una independencia de patriotas contra realistas, un juego, ¿no?, de internacional donde se rompe el pacto de los Austrias y Habsburgo y entra un nuevo grupo mercantilista a dominar la escena. Entonces también vemos cómo es un juego de los criollos que están resentidos y miedosos después de las rebeliones del siglo XVIII, y ellos, antes que la masa india, como así llamaban a todo Bolivia, Cusco, el sur, les invada, nosotros invadiremos, y por eso es que aquí el papel de Gamarra, por ejemplo, se va a ver muy, muy claramente favoreciendo un neocolonialismo con la Mariscala y todo, pero un neocolonialismo, pero ya no de Sucre o de los agentes de Bolívar, sino de los peruanos, que van a apuntalar a su vez la historia económica que Bonilla se va a encargar de narrar, una economía hacia la deriva, un siglo a la deriva, y ahí pongo entre encuadraditos los textos fundamentales en los cuales se basa, ¿no? Entonces, ¿tenemos burguesía en el Perú? Esa es la pregunta. ¿Se ha logrado una burguesía en el Perú? Era la pregunta de Bonilla. ¿Cómo lograr una burguesía en el Perú? ¿Cómo lograr una burguesía que lograra un capitalismo? Esto que no tenemos ahora. En los 90 entramos a un tipo de economía liberal, pero no tenemos instituciones que controlen, y finalmente los monopolios terminan haciendo poder de todo ello. Los ciudadanos no participan en órganos reguladores o supervisores. Entonces, hay un problema de estructura que está ligado lo político, la no propuesta de república, con un mercantilismo y con las economías criminales que desde el 90, en 30 y tantos años, ¿no?, se van a consolidar. Con Bonilla lo entendemos mejor si es que vamos hasta el siglo XIX. Y finalmente no tenemos una república. En guano y burguesía, Heraclio Bonilla demuestra exactamente qué hicimos con el guano. No hicimos capital, no hicimos infraestructura básica, no formamos una economía a largo plazo y terminamos en lo que hemos terminado. Se desarrolla un mercantilismo puro y duro, se ayorna y se moderniza, y más tarde también Bonilla se va a encargar de las crisis posteriores del Perú, sobre todo la de los 70, donde vamos a encontrarnos frente a una crisis mundial, pero sin armas. Más tarde vamos a tener la ocasión en los 90, pero no vamos a poder aprovechar esta crisis para remontar hacia lo que se llama valor agregado.
Entonces, con Heraclio Bonilla, ya para concluir en estos minutos que me queda, entendemos claramente que la crisis que pasamos necesita ser estudiada desde mucho antes, tiene sus bases en el siglo XIX, aunque por supuesto todavía hay muy atrás, está en todo lo que es la base de la herencia colonial, ¿no? Y él tiene trabajos importantes sobre esta de cómo lo colonial continúa, ¿no? Son estudios que nos dan a conocer, nos dan luces sobre la crisis actual, pero al mismo tiempo también van yendo hacia el fondo del problema para abordarlos mejor y desde allí tener una alternativa. Nos dicen cómo hay un problema internacional, cómo no existe una posibilidad de bloques grandes en el Perú, no logramos formar un bloque, las rebeliones de Tupac Amaru quisieron formar bloques enormes, frentes únicos contra las reformas borbónicas, nunca lo pudimos, ni más tarde en las rebeliones del siglo XIX, de Pumacahua, Ubalde y todos ellos. Entonces, ahí viene la pregunta y con esto concluyo, ¿por qué es que no hemos hablado de república y de una revolución social? La pregunta de Bonilla. Y más bien nos hemos refosilado en hablar de independencia, porque como dice en su famoso texto donde él escribe y compila del 72, La independencia en el Perú, hechos y palabras, pues Bonilla está denunciando que el hecho de abordar solo como independencia es un hecho ideológico y que ya debemos reconceptualizar este asunto como uno de construir instituciones, contrapeso de poderes, Estado de Derecho, participación ciudadana, pero fundamentalmente contrapeso de poderes, que es lo que distingue a una república o una democracia. Hasta aquí mi participación y espero que hayas entrado bien la idea. Muchas gracias. Colega, no se le escucha. Prenda su audio. Sí, dije que mi participación. Ya lo terminé. ¿Sí? Ok. Bueno, importante, ¿no? Importante todo lo que acabamos de escuchar, todo lo que nos ha ofrecido el magíster Martín Hernando Romero Pacheco, ¿no? Sobre estos temas que en realidad nos invitan al análisis, ¿no? En la actualidad, los historiadores tienen que también trabajar con estos temas relacionados a que no existe propiamente un trato sobre la independencia real, ¿no? Sino que hemos hecho un cambio solamente de nombres y quizás todavía seguimos viviendo esta metodología o este propósito que en algún momento se había planteado, ¿no? Que es trabajar sobre una economía mercantilista, ¿no? Qué importante aporte. Bueno, muchas gracias, magíster Martín Hernando Romero Pacheco. Muy agradecido, gracias. Vamos a darle pase